Ya se están conectando unos cuantos, esperamos si acaso un minutillo más, hay 15 y de 45 y bueno, simplemente daros las gracias a vosotros, a Integra, por preparar la sesión sobre IA generativa, lo que nos puede ayudar en nuestro plan de marketing. Gracias a Carlos, que contacté con él el primero, a Ana y a Daniel Bell, que es el asesor que va a dar la webinar. Bueno, gracias a todos los APIs que habéis mostrado interés en conectaros y al personal, y os dejo ya con Daniel. Al final podréis hacer unas preguntas. Gracias. Vale, muy bien. Pues yo solo, igual que han hecho mis predecesoras, agradeceros tanto a Coap y Aragón por darnos esta oportunidad de hablar en este foro y de compartir este rato con vosotros, y también a los que os habéis apuntado y estáis ahora, veo que entrando a la sesión. Espero que lo que voy a contar os interese y sobre todo que os sea de utilidad, que es el principal objetivo, el que esto en mayor o menor medida pues lo podáis ir aplicando en el futuro. Bien, como hay mucho que contar y poco tiempo, voy a empezar ya. Voy a intentar ir deprisa porque tengo la tendencia a hablar de más y a enrollarme y a hacer webinars largos, y hoy estoy decidido a que esto no pase. Os explico un poquito la sesión. Esto va a ser un minuto de presentación, más o menos 30 minutos donde os voy a enseñar pues un desarrollo de lo que dice aquí el título, de cómo se puede utilizar la IA generativa en un plan de marketing, y al final espero que me dé tiempo, y me dará, de enseñaros un caso real. Vamos a hacer una demo totalmente en directo con un desarrollo que hemos hecho para un caso similar o asimilable al vuestro, para que veáis un poco la potencia de todo esto y bueno, pues al final que no se quede solo en representaciones hipotéticas o en teoría, sino que veamos una aplicación cierta. Bueno, lo primero que voy a empezar, es con esto de mitos y realidades sobre la IA generativa. Es decir, al final, este es un tema del que se habla mucho, del que en medios de comunicación constantemente se están haciendo pues menciones, avisos, a veces creando incluso un poco de alarma o de polémica sobre la inteligencia artificial. Hay quien cree que va a destruir el mundo, otros que creen que al final no va a ser para tanto. Es verdad, o al menos en mi opinión sí que creo que estamos ante un cambio revolucionario, que esto que dicen de que esto es asimilable a lo que pasó durante la Revolución Industrial probablemente sea cierto. No hemos visto todavía apenas la punta del iceberg de todos los cambios profundos que se van a producir, sobre todo en la manera de trabajar y en la productividad de las organizaciones y, bueno, y en muchas otras cosas, el avance de la ciencia. Pero es cierto que en estos momentos hay un poco de mezcla de esto, de mitos y de realidades. Es decir, a día de hoy, esto de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cómo nos impacta hoy y cómo nos va a impactar mañana? Entonces, lo primero que quiero que tengamos todos claro es que la inteligencia artificial no va a hacer nuestro trabajo. Es decir, que nadie se imagine una inteligencia artificial dirigiendo su agencia inmobiliaria, por ejemplo, mañana y haciendo todo el trabajo. Esto a día de hoy todavía no es posible. No lo descartemos más adelante, pero no estamos en ese punto. Pero, sin embargo, sí que puede ayudarnos a hacer un trabajo mejor. Y mejor significa, pues, lo que pone aquí, más rápido, más preciso, más rico, etcétera. Por ejemplo, la IA es una potente herramienta para inspirarnos, ¿de acuerdo? Nos puede aportar, como espero enseñaros enseguida, nos puede aportar muchas ideas. Muchas de las cosas que tenemos que hacer en determinados puestos en los que es necesario pensar, bueno, pues recurren o hacen necesaria pues la creación de esas ideas a las que luego hay que dar forma. Y la inteligencia artificial es un potente generador de ideas. También nos puede aportar valiosos ejemplos. Cuando tengamos que desarrollar tácticas y herramientas alineadas con las estrategias de marketing, pues de nuevo la inteligencia artificial, como vamos a ver enseguida, nos va a poder dar muchos ejemplos de aplicación, lo cual nos va a facilitar precisamente el aterrizaje de esas ideas de las que os hablaba. Es una valiosísima herramienta de generación de información, en realización de comparaciones, de búsqueda de datos. Claro, venimos de unos años en los que estamos acostumbrados a buscar las cosas en los buscadores de Internet.
a googlear todo. Bueno, pues esto es un paso más allá, ¿de acuerdo? Es una herramienta todavía más cómoda, más eficaz, más rápida en cuanto a presentación de la información, etcétera, como veremos también en algunos ejemplos, de lo que venía siendo buscar información plana en un buscador. Además, es una, y me estoy repitiendo, pero es así, es una potente herramienta de proceso de datos. Una de las utilidades que va a tener es que le vamos a poder pedir que nos ayude, por ejemplo, a detectar tendencias, y las tendencias se detectan extrayendo muchos datos de usuarios y analizándolos, y ese trabajo más o menos lento, más o menos sordo, más o menos tedioso, la IA lo puede hacer con gran precisión, exactitud y rapidez. Además, nos puede ayudar en todo lo que son tareas repetitivas, en tareas administrativas, en tareas de análisis de datos, en tareas de filtrado de leads o de prospectos, etcétera. Son tareas que realiza con una gran exactitud. Y por último, y por eso se llama inteligencia artificial generativa, nos puede ayudar en la creación de contenidos. Probablemente es la característica más visible, más sobresaliente, la que todos hemos percibido inicialmente, pero precisamente la he dejado para el final para recalcar que no es ni muchísimo menos la única cosa en la que puede ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Bien, el título de esta sesión es Inteligencia Artificial aplicada al plan de marketing. Entonces, pienso que una de las cosas por las que deberíamos empezar es plantearnos cuál es la estructura, como pongo ahí un poco entre comillas, la estructura típica de un plan de marketing. Y vamos a ver en qué puntos del plan de marketing nos puede ayudar. Bueno, claro, los planes de marketing un poco, bien, digamos que tienen una estructura canónica, por así decirlo, sin menoscabo de que cada uno, cuando esté haciendo el plan de marketing de un negocio concreto, pues pueda hacer variaciones, introducir información adicional o incluso prescindir de alguno de estos puntos. Pero más o menos un plan de marketing va a tener casi siempre una estructura parecida a esta. Va a haber unos objetivos, que es de donde tenemos que partir, que queremos que pase con nuestra empresa el próximo ejercicio, por ejemplo, o a 5 años vista. Para perseguir el cumplimiento de esos objetivos vamos a empezar por hacer un análisis interno, un análisis hacia dentro de la empresa, y ahí van a intervenir pues piezas como la propuesta de valor. Quizá hagamos un análisis de estos de debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades, lo que se suele llamar un DAFO. Puede ser que hagamos análisis internos de la empresa, de su matriz de producción, un business model canvas. Pues podemos crear una serie de elementos que nos ayuden a entender cuál es el punto de partida en el que está la empresa para la que preparamos el plan de marketing. A partir de ahí vamos a hacer un análisis externo, igual que primero hemos mirado la empresa hacia adentro, vamos a mirar hacia el mercado, vamos a hacer un estudio comparativo con la competencia, esto que dice ahí el benchmark, quizá pintemos unos arquetipos de cliente, unos clientes típicos, e intentemos imaginar en qué situación se encuentran, a qué retos se enfrentan, cómo les podemos generar valor, cuáles son sus puntos de dolor, etcétera, pues para intentar reproducir o imaginar el proceso por el que atraviesan ese customer journey, ese viaje del cliente, desde que está en su casa surge una necesidad en él y acaba encontrándonos, acaba eligiéndonos frente a las opciones alternativas en el mercado e incluso acaba contratando nuestros servicios y quién sabe si recomendándolos a terceros. Y eso va a atravesar por un funnel, por un embudo de conversión en el que por la parte superior entrará una serie de contactos, esos contactos se irán cualificando y al final se convertirán en compras o en contrataciones, ¿de acuerdo? Todo ese proceso de análisis tendremos que hacerlo dentro de un plan de marketing. A la vista de esa información de los 3 primeros puntos, definiremos unas estrategias de marketing y esas estrategias las aterrizaremos en tácticas y herramientas. Es decir, la estrategia nos dice tengo que ir en esa dirección y las tácticas y herramientas nos dicen y para ir en esa dirección los pasos que tengo que dar son este, este y este. Todo eso lo mediremos, punto 6, y además lo tendremos que acompañar de un presupuesto operativo. Al final está muy bien decidir que, yo qué sé, que las tácticas voy a hacer una campaña de anuncios por aquí, voy a hacer una redefinición de la marca y voy a hacer marketing de contenidos, voy a contratar con influencers y voy a etcétera, etcétera, pero necesito saber si puedo pagar todo eso y cómo priorizarlo. ¿De acuerdo? Esta, que sería la estructura, hemos dicho, canónica de un plan de marketing, bueno, pues tiene una serie de puntos en los que yo he identificado en color rojo, punto 3, 4, 5 y 6, aquellos en los que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar de manera más palmaria, más sencilla, más a corto plazo.
¿Significa eso que no nos puede ayudar en el resto de puntos? No. Lo que pasa es que es mucho más fácil visualizar y mucho menos complicado cómo nos puede ayudar en esos puntos que ya son más de la mitad del plan de marketing. Es decir, y os pongo un ejemplo, los objetivos de nuestra empresa. Bueno, pues los objetivos de nuestra empresa deberíamos decidirlos nosotros. Debería decidirlos pues el consejo de administración, el propietario, el CEO, el gerente o la persona responsable de la misma. ¿Puedo apoyarme en la inteligencia artificial para que me ayude a visualizar, a entender esos objetivos, para que me dé pautas, para que me dé pistas? Por supuesto, pero no debería confiar la selección de los objetivos a ciegas a una inteligencia artificial, salvo que le metiera una cantidad de información de contexto que tendría que ser muy densa, muy profunda y que requeriría mucho esfuerzo. Entonces, por eso objetivos no está señalado en rojo, ¿de acuerdo? O igualmente, pues se puede la inteligencia artificial ayudarme a analizar mi propuesta de valor. Claro que puede, pero la cantidad de información que voy a tener que darle para contextualizar esa propuesta, pues probablemente no haga merecedor el esfuerzo. Mientras que pues, la ayuda pues, para hacer un benchmark de la competencia o para crear arquetipos de cliente, el contexto que le tengo que dar es mucho más pequeño, es mucho más rápido y vais a ver que lo que me ofrece es mucho más visual, mucho más inmediato. Entonces, por eso me he centrado en esos puntos. Bien, vamos a meternos en harina. A partir de aquí, voy a utilizar un montón de capturas de pantalla que están elaboradas con ChatGPT 3.5 y ayer mismo. Y además, y aquí os tenéis que fiar de mi palabra, pero os aseguro que es así, he puesto las primeras respuestas que la inteligencia artificial me ha dado. Es decir, son respuestas que no están trabajadas ni depuradas. Prefiero que sea así, aunque en algún momento podáis ver alguna respuesta que no es perfecta, para que veáis lo sencillo y lo rápido que es todo esto. Entonces, no he tenido que definir el prompt, ajustarlo 7 veces hasta que al final he conseguido una respuesta potable para enseñarosla a vosotros, sino que es la primera respuesta que he obtenido con prompts muy sencillos. Estoy utilizando la palabra prompt. Un prompt es la petición que hacemos a una inteligencia artificial, ¿vale? En ese diálogo aparente que tenemos con ella es lo que yo le pido que me haga. Entonces, volviendo a la diapo anterior, habíamos señalado estos puntos. Habíamos dicho que los puntos señalados en rojo eran análisis externo, definición de estrategias, técnicas y herramientas y medición. Y nos vamos a meter ya con el análisis externo. Y entonces, ejemplo que os decía de ayer. Yo le escribo a ChatGPT 3.5. Fijaos lo que le pongo. Imagina que eres el director de marketing de una agencia de propiedad inmobiliaria. Estás preparando el plan de marketing y necesitas un estudio de tus competidores. Prepara una lista de los principales agentes de la propiedad inmobiliaria, mínimo 5, con web propia, que ofrecen sus servicios en el mercado español. Acompaña cada marca con la URL de su web y una breve descripción de sus principales características y las ventajas que ofrecen a sus clientes. Bien, cuando hagáis una petición a una inteligencia artificial, tenéis que ser mínimamente detallados. Si yo aquí hubiera dicho, yo qué sé, sácame una lista de agentes de la propiedad inmobiliaria en España, pues probablemente, como no le estoy definiendo ni cuántos, ni de qué tipo, ni si tienen que tener una web, ni qué información adicional, nos daría una información pues mucho más escueta y a lo mejor menos útil. Y a la inversa, yo este prompt lo podría haber definido mucho más. Le podría haber dicho quizá que no se quede solo en 5, que me dé una lista más larga. A lo mejor no del mercado español, le podría decir del mercado aragonés o del mercado de las provincias del norte de España, o además de que me acompañe la información con la URL y una breve descripción, le podría haber pedido más datos o le podría haber dicho que cruce información con otra base de datos y me dé solo la información de las que facturan más de X, etcétera, etcétera. Bueno, sea como sea, yo he querido partir de un prompt sencillo, entonces cosas porque tengo que ir ligero y solo tenemos media hora, ¿no? Fijaos la respuesta que me da, ¿de acuerdo? Por cierto, esto lo estoy haciendo con capturas de pantalla, porque si no, simplemente el tiempo que a mí me costaría escribir esto y me metería alguna falta de ortografía y sería un poco caótico, pues así lo aligero. Y además porque la IA, bueno, pues hay ratos que a lo mejor si tienen muchísimos usuarios, pues se colapsa un poco, va más lenta en las respuestas, etcétera. Bueno, respuesta que me dio. Bueno, aquí tienes una lista de 5 principales agentes de propiedad inmobiliaria en el mercado español, junto con una descripción. Bueno, lo que le he pedido. Y me señala aquí Idealista, me señala Fotocasa, ahora vemos los siguientes, pero fijaos, cojo la primera. Idealista es uno de los portales inmobiliarios más grandes de España, una amplia variedad de listados de propiedades en venta, tal. Ofrece herramientas de búsqueda avanzada, como filtros por ubicación, precio, tamaño, etcétera. Además, cuenta con información detallada sobre cada propiedad y permite a los usuarios ponerse en contacto directamente con los propietarios o agentes. ¿Qué es interesante de esto? En el mundo del que venimos, en el que nosotros hacemos una búsqueda en Google,
Yo puedo decirle, búscame, pues eso, agencias de propiedad inmobiliaria. Ya lo de con web propia, esto es más difícil que lo interprete. Pero simplemente me va a dar una lista de links. Aquí, lo que ha hecho la inteligencia artificial es meterse en cada una de estas webs, interpretarlas, entender la información que se da dentro y sintetizar en una frase los hechos o los factores diferenciales de cada web. Con lo cual, si yo no conociera de nada qué es Idealista o qué es Fotocasa, leyendo este parrafito me podría hacer una idea sobre qué hace que cada una de estas webs sea diferente o cuál es el aspecto fundamental de cada una de ellas. Por ejemplo, de Fotocasa me dice, ofrece herramientas de búsqueda avanzada, alertas personalizadas para nuevos listados, una aplicación móvil conveniente para buscar propiedades sobre la marcha y además proporciona información detallada sobre el mercado inmobiliario y tendencias de precios. Toda esta información, a mí, si yo quisiera elaborar un estudio de competencia y no de 5, sino de 20 competidores, pues tendría que entrarme en cada una de esas webs, que a lo mejor yo no las conozco, empezar a bucear en ellas y luego sintetizar, a ver, esta web en qué es diferente de las otras, en esto, en esto y en esto. Es un trabajo que me podría llevar horas y que la inteligencia artificial me lo hace en 30 segundos a lo sumo. Pisos.com, pues dice, destaca por su interfaz fácil de usar y su motor de búsqueda intuitivo, que permite a los usuarios filtrar los resultados según sus preferencias específicas. Además, proporciona herramientas útiles como calculadoras de hipotecas y guías para compradores y vendedores. Bueno, así lo mismo con Habitaclia y con Engel & Volkers, de la que me dice que es una agencia inmobiliaria de lujo que opera en España, en todo el mundo, se especializa en propiedades exclusivas y de alta gama, como casas de lujo, villas, etcétera. Es decir, de cada una me da esa pincelada de, pues estos son los de especializados en el sector del lujo, este destaca por el enfoque en el mercado local y su atención al detalle en los listados de propiedades, etcétera, etcétera. Me permite caracterizarlas. Bueno, benchmark de andar por casa, claro, cada uno de vosotros desde su perspectiva, pues quizá verá este listado y dirá, esto a mí no me sirve porque estas son muy grandes o compiten en todo el mercado nacional o estas no es mis competidores. Claro, porque deberíamos definir el prompt y ahí le podríamos haber dicho, quiero que me muestre solo empresas con estas características de este tipo, de este sector de mercado, etcétera. Como os decía, estos son ejemplos, digamos, muy a alto nivel, pero ya veis que están preparados con toda sencillez. Seguimos avanzando. Así como venimos de la parte del benchmark, del análisis comparativo, vamos a ver esto que se llama los arquetipos de cliente, los buyer personas. Y le digo un prompt parecido al anterior. Imagina que eres el director de marketing de una agencia de propiedad inmobiliaria, estás preparando el plan de marketing, este ya se lo he dicho, y quieres hacer una lista de los arquetipos de cliente o buyer personas más habituales para tus servicios. Elabora una lista de al menos 3 buyer personas probables para la búsqueda de un apartamento en el centro de una ciudad mediana. Incluye factores como sus rasgos sociodemográficos, personalidad, objetivos, puntos de dolor y cómo les puede la agencia generar valor. Y de nuevo os enseño respuestas. Me da 3 buyer personas. Primero, Javier, el joven profesional urbanita. Sus rasgos sociodemográficos, un hombre entre 25 y 30 años, soltero en pareja, un nivel educativo universitario, me hace una descripción, un retrato robot de su personalidad. Objetivos, busca un apartamento moderno bien ubicado en el centro de la ciudad para estar cerca de su lugar de trabajo, actividades sociales y lugares de entretenimiento. Tiene dificultad para encontrar un apartamento que se ajuste a sus preferencias y presupuesto. ¿Cómo le podemos generar valor? Ofreciendo una amplia sección de apartamentos bien ubicados en el centro de la ciudad, con características modernas, precios competitivos. Además, podemos proporcionar servicios personalizados como visitas virtuales, asesoramiento sobre financiación. Es decir, nos va dando ideas de cómo a este tipo de arquetipo de cliente podríamos conectar bien con él, ¿vale? No me quiero entretener demasiado en detalles de todos. Aquí, por ejemplo, me ofrece un segundo arquetipo, María, la pareja joven en busca de su primer hogar. Lo mismo, rasgos sociodemográficos, puntos de dolor, cómo le podemos generar valor. Incluso me crea un tercero, Carlos y Ana, la pareja de jubilados en busca de un cambio de estilo de vida. ¿De acuerdo? ¿Cómo le podemos generar valor? Ofreciendo apartamentos bien ubicados en zonas tranquilas y seguras del centro de la ciudad, servicios adaptados a las necesidades de la tercera edad, accesibilidad, seguridad, proximidad a servicios médicos. Además, información sobre actividades y servicios culturales disponibles en la zona para mejorar su calidad de vida. Bueno, de nuevo, ¿son estos tus arquetipos de cliente? Puede que sí, puede que no. ¿De acuerdo? Tocamos el prompt para obtener una información que se ajuste a nuestras necesidades. Yo aquí, como os decía, me he ido un poco a ejemplos generales. Pero de nuevo, cuando estoy preparando un plan de marketing y tengo que pintar mis arquetipos de cliente, esta es una labor que me consume bastante tiempo. Imaginar esta especie de representaciones semificticias de cómo pueden ser mis tipos de compradores, qué motivaciones pueden tener, a qué pueden
qué puede aportarles valor, qué les es indiferente, qué les preocupa cuando están buscando un piso. Son todo pinceladas que yo tengo que reflejar en mis estrategias de marketing para ser capaz de atraer a estos tipos de clientes. Seguimos con puntos del plan de marketing. Venimos del arquetipo de cliente y ahora nos vamos a meter en el Customer Journey, es decir, en ese viaje que uno de estos arquetipos atraviesa desde que está en su casa diciendo necesito un apartamento hasta que nos encuentra, contrata nuestros servicios e incluso nos recomienda a terceros. Fijaos, ¿qué le pido? De esos arquetipos que me acaba de dar. Para el segundo de los arquetipos que acabas de mostrar en el listado, y me refiero a María, la pareja joven en busca de su primer hogar, prepara un Customer Journey plausible. Muestra las fases por las que atraviesa desde que surge en ella la idea de comprar el apartamento hasta que elige los servicios de nuestra agencia y se vuelve una clienta fiel a la marca. Indica los puntos de contacto que la marca tiene con María y posibles acciones para mejorar la experiencia del usuario en cada punto. Si es posible, considera también la fase posterior a la compra en la que el objetivo es convertirla en una cliente fiel que recomiende nuestros servicios a otras personas. Y por último, le digo, expresa los resultados como una tabla. Esto lo hago también un poco casi por enseñaros distintas cosas que le podemos pedir. Si no le pidiera lo de expresar los resultados como una tabla, pues me daría un listado. Pero me pareció que así es como más visible. Fijaos que Customer Journey me prepara en cuestión de segundos. Me prepara una tabla. En la primera columna pone la fase del Customer Journey en la que nos encontramos, en la segunda los touch points, los puntos de contacto que la marca tiene con ese arquetipo de cliente a lo largo del viaje y las acciones que podemos hacer para mejorar la experiencia del cliente en cada uno de esos puntos. Y vamos a atravesar los ciclos típicos de un Customer Journey. Recomiendo reconocimiento de la necesidad, investigación, ahora vuelvo a esto, evaluación, decisión y compra, ¿de acuerdo? Y fijaos, pues por ejemplo, puntos de contacto en la fase de reconocimiento de la necesidad. Pues una búsqueda online de información sobre cómo comprar un apartamento o las recomendaciones de amigos o familiares que hayan comprado recientemente una vivienda. Y acciones para mejorar la experiencia, pues en esa búsqueda online, mejorar la visibilidad en línea de la agencia a través de estrategias SEO y de publicidad digital. Vale, este es de libro, pero evidentemente lo tenemos que tener en cuenta. Para las recomendaciones de amigos, pues fomentar las recomendaciones boca a boca mediante programas de referidos y testimonios de clientes satisfechos. Nos va dando una lista de acciones, esto ya son acciones del plan de marketing, ¿de acuerdo? A continuación, de aquí puedo derivar voy a poner en marcha una estrategia SEO, porque es verdad que cada cliente y lo primero que va a hacer probablemente en su casa en cuanto le surja la necesidad es o preguntar a conocidos o buscar en internet. Y si mi agencia aparece en la página 12 de los búsqueda de resultados de Google, pues es difícil que me llegue a contactar. Venga, pues voy a hacer SEO para mejorar el posicionamiento orgánico de mi página, ¿de acuerdo? Y así vamos avanzando. En la fase de investigación, lo más probable es que visite varios portales inmobiliarios para buscar propiedades disponibles. Bueno, pues tengo que garantizar como consecuencia una presencia destacada en portales inmobiliarios populares y ofrecer una amplia variedad de listados de propiedades. También es fácil que el usuario en esa fase de investigación lea reseñas y testimonios online sobre experiencias de compra de vivienda. Venga, pues me recomienda que solicite y que destaque los testimonios positivos de clientes anteriores en mi sitio web y en las redes sociales de mi agencia. ¿Tengo redes sociales? Pues debería tenerlas. ¿Y en esas redes sociales qué contenido debo mostrar? Pues los testimonios de clientes satisfechos. Ya de nuevo me va dando pautas de comportamiento, ¿vale? No me paro en todos los puntos, por lo que os decía, necesitaríamos aquí 2 horas. Pero bueno, pues en la fase de decisión de compra, por ejemplo, pues es fácil que el usuario consulte opciones de financiación y préstamos hipotecarios y me recomienda que proporcionemos asesoramiento personalizado sobre opciones de financiación y colaboración con entidades financieras para ofrecer condiciones favorables a los clientes. Y muchos pensaréis, hombre, esto ya lo hago, perfecto, pues entonces lo que está haciendo el plan de marketing es validar que nuestras estrategias son correctas, ¿vale? E incluso me da en las últimas fases, más allá de la compra, en la fase de post-compra y de fidelización, pues nuevas pautas. Por ejemplo, yéndome a la última fase, habla de la recomendación activa de la agencia a amigos y familiares que buscan comprar una vivienda. ¿Y cómo logro esto? Propone incentivar la recomendación activa mediante programas de referidos. A esto ya se ha referido antes. Con incentivos como descuentos en futuras transacciones o regalos exclusivos para los clientes que recomienden con éxito la agencia a otras personas. Perdonad que estoy haciendo... Vale, me había enganchado el pie en el cable y digo, a ver si voy a tirar de él y voy a desconectarme. Bien, aquí tenemos una representación de un Customer Journey, lo mismo.
basado en una serie de parámetros pues bastante genérica, ¿de acuerdo? Cuanto más afinemos el prompt, yo le puedo decir detalles, partes del Customer Journey en las que prefiero que incida más, quizá no estoy tan interesado en acciones para mejorar la experiencia, sino en que me detalle los puntos de contacto, en que me ponga otra información adicional, que de la fase de compra, que es la que creo que tengo más debilidad en mi funnel, me recomiende más acciones. Esto lo podemos personalizar a nuestras necesidades. Pero este Customer Journey que os estoy enseñando ya sería un Customer Journey que estoy seguro que coincidiría sustancialmente con el de muchos de vuestros clientes, ¿de acuerdo? Y que además, pues de nuevo, y como os decía al principio, no pretendemos que la IA haga el trabajo por nosotros y que esto tal cual, copiarlo y pegarlo en mi plan de marketing. Pero me es mucho más fácil depurar mi Customer Journey a partir de este y hacer pequeños retoques, ajustes. Ahora vuelvo al prompt, le cambio una cosita, veo la diferencia del resultado, pero donde normalmente yo me pegaría media mañana preparando esta definición concreta y que además tendría que repetir para cada uno de los arquetipos de cliente de la fase anterior, pues al final me da un Customer Journey de partida sobre el que trabajar, con lo cual gano mucha eficiencia y avanzo mucho más deprisa. Bueno, seguimos. La definición de estrategias de marketing. Bueno, pues de nuevo os muestro el prompt. Esto ya lo conocéis, eres el director de marketing de una agencia de propiedad inmobiliaria, estás preparando un plan de marketing y quieres hacer un planteamiento de las estrategias. Aquí le doy un poco de información de contexto. Le digo, nuestra marca está posicionada en el segmento medio del mercado, inmuebles de gama media o media alta, orientados a individuos de clase media que buscan un servicio profesional y sin sorpresas y un buen asesoramiento. Claro, aquí tendríais que poner el posicionamiento de vuestra agencia. Y le digo, tus objetivos son crecer al menos un 5% en facturación, ganar visibilidad ante nuevos nichos de clientes y mejorar el conocimiento de la marca y su reputación. De nuevo aquí, pues tendríais que poner los objetivos de vuestra empresa. Muestra un listado plausible de al menos 3 estrategias de marketing para cada una de las 4 P's, producto, precio, posicionamiento y publicidad. Aquí me he ido a una de las definiciones de marketing mix más típicas de los libros de marketing, de nuevo, pues por darle un contexto y pues porque si no en estrategias de marketing bueno, me puede dar respuestas de lo más variopintas, ¿no? Lo podríais acotar por ahí o le podríais utilizar cualquier definición posterior de estrategias en un mix de marketing. He cogido esa pues porque es de las más universales, por así decirlo. Bueno, y de nuevo, pues aquí en las próximas slides veréis que me menciona la primera P, producto, la segunda, precio, tercera, posicionamiento y cuarta, publicidad. Y para cada una de esas P's, pues me da una serie de estrategias de marketing típicas. Pues en el producto, que probablemente es en la que tendremos menos margen de maniobra, pues a lo mejor me dirá cosas más obvias. Ampliación de la cartera de servicios, desarrollo de tecnología avanzada, pues invertir en el desarrollo de una plataforma online que incluye herramientas de búsqueda inteligente, visitas virtuales en 3D de las propiedades y una plataforma de gestión de clientes para mejorar la experiencia del usuario y diferenciarnos como una agencia innovadora y líder en el mercado. Y a lo mejor me diréis, sí, pero es que no tengo presupuesto para hacer una plataforma online con visitas 3D. No pasa nada, nos vamos a la siguiente estrategia. Podemos poner en marcha un programa de fidelización, podemos implementar programas de fidelización para clientes recurrentes, podemos ofrecer descuentos honorarios de intermediación en futuras transacciones si el cliente repite. ¿Tiene sentido? Sí, perfecto. No, me vuelvo al prompt y le digo, dame otras 3 estrategias para la P de producto, que estas no me valen. ¿De acuerdo? Pero eso me será mucho más rápido que pensar yo desde cero. Más adelante, la estrategia de precio o estrategia de posicionamiento, por ejemplo, me recomienda especializarme en nichos de mercado, centrarse en nichos específicos dentro del mercado como propiedades para inversores, propiedades para jóvenes profesionales, propiedades de lujo, desarrollar una estrategia de posicionamiento y marketing adaptada a las necesidades y preferencias de cada segmento. Fijaos, aquí, por ejemplo, pues vamos a detectar también los puntos débiles. Aquí hay una pequeña incoherencia, porque yo le acabo de decir en mi prompt que soy una agencia de gama medio y él en los posibles nichos de mercado me mete como posibilidad, creo que acabo de leer, para jóvenes profesionales o propiedades de lujo. ¿Vale? Aquí hay un fallo, ¿de acuerdo? Porque esto no encaja con el posicionamiento de mi agencia. Esto pasa. Lo bueno de las inteligencias artificiales es que piensan y como piensan a veces meten la pata. Precisamente para eso estamos nosotros, para filtrar los resultados que nos dan, ¿de acuerdo? Esto no lo quise quitar porque me llamó la atención. Entonces podría volver al prompt y depurar sobre todo
no me introduzcas en la estrategia nada que tenga que ver con el segmento del lujo porque no estamos posicionados ahí. Le volveríamos a dar a Enter y nos daría una respuesta más refinada. Bueno, no me detengo porque quiero sobre todo haceros la demostración real que habíamos mencionado. Pues para la P de publicidad, de nuevo me recomienda las campañas en redes sociales, la publicidad en medios locales, el marketing con influencers, etcétera. Bien, si recordáis, en esa definición típica de puntos de un plan de marketing, estábamos hablando también del punto de tácticas y herramientas, de cómo aterrizar todo esto, todas estas estrategias de las que venimos, ¿vale? Y aquí señalo como posibles impactos, que ya los había atisbado al principio de la presentación, que la IA nos puede ayudar significativamente tanto en la creación de contenidos como en la cualificación de los leads, que es un poco de lo que vamos a ver la demostración al final, como en esas tareas repetitivas. Entonces, sin más, me voy a un nuevo ejemplo. Me voy a la parte de medición y le digo que sería un poco el final de ese plan de marketing. Le digo, eres lo que ya hemos dicho antes, director de marketing, agencia de propiedad inmobiliaria, has preparado el plan de marketing y quieres hacer un cuadro de mandos para medir la efectividad de las distintas estrategias. Haz una lista de los principales KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores de desempeño, que utilizarías para medir el desempeño de las principales estrategias de marketing digital. Incluye un mínimo de 7 estrategias y 3 KPIs por estrategia. Y aquí me va sacando, pues por ejemplo, para las campañas de anuncios de pay-per-click, bueno, pues deberías prestar atención al click-through rate, ¿vale? El CTR, que lo que hace es medir la proporción de clics que reciben tus anuncios en relación con el número de impresiones. También deberías medir el CPC, el coste por clic. O para la parte de optimización SEO, pues deberías tener en cuenta el posicionamiento de partida. Las SERP son los resultados que te da Google, lo de si apareces en la primera página o en la página 7. Mide la posición de tus páginas web en los resultados de búsqueda para palabras clave relevantes. Mide la cantidad de visitantes que llegan a tu sitio web a través de resultados de búsqueda orgánica. Es decir, lo que nos va diciendo son las piecitas con las que me puedo confeccionar un cuadro de mandos para todas estas estrategias de marketing que me ha ido recomendando en las páginas anteriores, ¿de acuerdo? Pues para el marketing de contenidos, el número de visitas a tu blog, el tiempo de permanencia en el sitio, cuántos leads generas, para el email marketing, la tasa de apertura, la tasa de clics, la tasa de conversión. Bueno, y de nuevo, yo le puedo pedir que me ayude concretamente con los KPIs de una estrategia en concreto. Como quería daros un ejemplo de medición, pues le he puesto un poco estrategias a chorro de todo tipo, ¿de acuerdo? Pero a esto lo podemos segmentar o lo podemos definir cuanto queramos muchísimo más en detalle. Bueno, me da pues de nuevo tácticas de medición de marketing de influencers, de estrategias de retargeting, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya como punto final, antes de pasar a esa demo en vivo que os quería hacer, pues tener en cuenta que nos puede, en esta fase de analítica y medición, nos puede prestar gran ayuda en la parte de segmentación de audiencias. Podemos utilizar la IA mediante algoritmos avanzados para identificar sobre todo patrones y tendencias en los datos. Y con eso podemos hacer análisis predictivo. O sea, no solo sacar la tendencia de cómo se están comportando mis usuarios, sino cómo van variando esos datos a lo largo del tiempo para anticipar cómo se van a comportar el año que viene. ¿De acuerdo? De nuevo, son tareas en las que la inteligencia artificial nos puede evitar muchísimo trabajo y hacer ganar velocidad y eficiencia. Y sin más, me voy al ejemplo, advierto, esto es un ejemplo en vivo, hay como 70 cosas que pueden salir mal, yo espero que salga bien. ¿Qué es esto? Herencias GPT. Esto es un desarrollo que hemos hecho desde Integra para esta marca, para Herencias Online. Esto es una agencia que se dedica a tramitar casos que tienen que ver con el derecho hereditario, creo que se llama así, es decir, cuando al final hay una persona que deja testamento o que fallece sin dejar testamento y hay una serie de herederos y te quieres asesorar sobre si tienes derechos, si no, cuáles son los pasos que tienes que dar, etcétera. Normalmente irías a una testamentaría y te informarías allí, pero también puedes informarte online. Entonces, lo que hemos hecho es diseñar una inteligencia artificial que tiene esa primera entrevista con la persona interesada cuyo propósito es filtrar el lead, es decir, ver si realmente lo que cuenta esa persona es un caso que merezca la pena pasárselo al abogado para que inicie un expediente y en el caso de que merezca la pena, de que haya un caso,
ya le prepara un dossier con la información relevante, ¿ya? Para que el abogado directamente coja el dossier, se ponga en contacto con el cliente y se haya evitado ya esa primera entrevista. ¿Por qué os enseño este ejemplo? Porque yo creo que esto es en cierto modo asimilable a esa primera entrevista que tiene una persona cuando va a una agencia inmobiliaria, quizá en búsqueda de un piso. Al final es un proceso en el que vas, hablas con un agente que te hace una serie de preguntas, pues qué estás buscando, por qué barrio, de qué extensión, qué servicios te gustaría que tuviera, cuál es tu presupuesto, qué características tienes que sean limitantes o no, qué te gustaría ver. Bueno, que probablemente no es una parrilla muy fija, pero que son preguntas en un cierto universo y que de ahí se produce un filtrado que al final ataca a la base de datos y es bueno, pues con lo que me dice este cliente, miro si tengo unos pisos para enseñarle o no, o directamente, pues a lo mejor lo que busca este cliente yo no lo tengo y lo tengo que mandar a otro sitio o decirle que no le puedo atender o lo que sea. Bueno, ese primer filtrado lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial y como más o menos me parecía similar al caso este de las herencias, pues os quería enseñar este ejemplo. Entonces, bueno, me voy a la web cierta, veis que me meto a Chrome. El proceso, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es seleccionar la provincia, voy a decirle que esto es en Zaragoza, correo electrónico ya tengo aquí preparado el mío, teléfono me lo voy a inventar, 976-123-456, aquí tengo que aceptar las condiciones, esto está en Lorem Ipsum todavía porque esto está publicado en real pero todavía no revelado. Venga, le digo empezar mi sesión. No me deja abrir más casos porque tengo uno, bueno, no pasa nada. A ver cómo puedo cerrarlo. Esto es porque estuve haciendo ¿ves que os he dicho que podían salir muchas cosas mal? Pues esta es una de ellas. A ver si me deja cerrar el caso de ayer. Dadme un segundo. A ver si puedo volver al caso que estuve utilizando ayer. Aquí me va a dar el error. ¿Y cómo puedo resetear el caso? Pues no sé si os lo voy a poder enseñar. Bueno, para no parar el avance, de todas maneras os lo cuento, porque al final es muy sencillo. Esto lo que hace es abrir un proceso muy parecido al de a lo que estamos acostumbrados de ver en un chatbot. ¿De acuerdo? En un chatbot nosotros tendríamos una ventana que nos aparecería diciendo, oye, ¿cuál es tu caso? Y le pondríamos, por ejemplo, mira, estoy buscando información porque ha fallecido un pariente mío y no ha dejado testamento. Y el chat nos iría haciendo preguntas. ¿Y en qué provincia ha fallecido? ¿Y cuántos herederos hay? ¿Y tú eres familiar? ¿En qué grado de parentesco? Y en función de eso, nosotros iríamos preparando unas respuestas. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? La diferencia con la inteligencia artificial es que lo que nosotros hemos hecho es un proceso de aprendizaje para que esa inteligencia conozca la normativa referente a todo el tema de herencias y de testamentarías y vaya recomendando como si fuera una persona. Con lo cual, lo que hay detrás no es un patrón de preguntas y respuestas cerrado, sino es un motor pensante que se adapta a las preguntas que nosotros le vayamos haciendo. Entonces, nosotros ese motor lo parametrizamos. ¿Por qué? En primer lugar, por ejemplo, intentamos que no haga bucles de preguntas y respuestas muy largos, sencillamente porque cuando nosotros montamos un sistema como este en una web, cada nueva petición que mandamos a la inteligencia artificial se paga por ella. Es verdad que se pagan unos céntimos. Todo el proceso de preguntas y respuestas pues puede costar a lo mejor, yo qué sé, 5 céntimos, 10 céntimos. Pero evidentemente si se metiera en un bucle infinito de preguntas y respuestas, pues al final el coste podría ser mayor. Entonces le parametrizamos de que intente hacer conversaciones de no más de 10 o 15 preguntas y respuestas. Le avisamos o modelizamos también el tono que tiene que mantener, si es más informal, si es más correcto, si es más académico, etcétera. Y incluso podemos ir definiéndolo ante determinadas preguntas concretas. Pero el caso es que nos da una conversación que nosotros podemos, incluso llevándola a un extremo, trolearla un poco. Es decir, podemos hacerle peticiones absurdas. Pues yo no soy pariente y a la persona no la conozco, pero es que una vez en una conversación con testigos dijo que me iba a dejar su coche y ahora ha muerto y no sé qué pasa conmigo. Y bueno, y aunque lo intentemos sacar de los raíles, la inteligencia siempre nos va a dar la conversación que nos daría un profesional, ¿vale? Y nos va a acabar recomendando que nos pongamos en contacto con el abogado y por detrás va a preparar un dossier
que va a enviar por correo electrónico, diciendo: esta persona se ha puesto en contacto con nosotros, estas son sus características, pues es el nieto de una persona que ha fallecido, tiene 2 hijos, uno de ellos está divorciado, otro está en paradero desconocido, y esta persona pues quiere conocer si tiene derechos sucesorios o cuáles son los pasos que tiene que dar. Y con eso el abogado se va a poner directamente en contacto con él, o le va a decir: oiga, no, yo a usted no le puede aportar servicio, y lo que debería usted hacer es ir por la vía de la familia o por lo que sea. Bueno, siento no haberos podido hacer la demostración en vivo, porque es verdad que una de las restricciones que le hemos puesto es que un mismo usuario no pueda abrir muchos casos en paralelo. Y fijaos, yo ayer por la tarde, para probarlo, estoy abriendo un caso, no lo cerré, y ahora me tendría que meter en el motor por detrás y cerrarlo, y eso ya me llevaría más tiempo. Pero bueno, podéis probarlo incluso si buscáis herencias GPT. Podéis hacer la prueba vosotros mismos. Hasta os animo que lo hagáis, porque es divertido, y que le intentéis desafiar, le metáis unos datos y le pongáis un caso absurdo, y veréis que lo que hay detrás es una inteligencia y no una matriz fija de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Que esto es lo realmente interesante. Claro, a veces también lo escalofriante de todo esto es que, como motor pensante, y igual que antes hemos visto un pequeño fallo en las lecturas que nos daba, como piensa se equivoca. Es decir, yo puedo tener un empleado, puedo darle unos parámetros de actuación, es decir, cuando te venga un cliente, tú le haces estas preguntas, le das estas recomendaciones, pero un empleado no es un robot, no va a responder siempre exactamente las mismas respuestas, e incluso a veces puede tener pequeños deslices. Con las inteligencias artificiales pasa lo mismo. Al final es un, entre comillas, misterio, porque nunca sabemos exactamente qué va a responder ni cómo va a responderlo. Si vosotros hacéis 2 veces el mismo caso, veréis que no os da exactamente la misma respuesta. Siempre te dará una respuesta correcta o con un índice de corrección bastante alto, como haría una persona pensando, pero a veces puede tener un pequeño lapso, a veces se le puede pasar algún dato, o a veces te puede responder algo de una manera sorprendente, ¿de acuerdo? Es muy fiable. Claro, este tipo de motores siempre lo que hacemos es someterlos a muchas pruebas, hacer que aprendan de respuestas anteriores, afinarlos mucho antes de lanzarlos. Por eso os decía que salía por aquí con Nos Lorem Ipsum, porque ahora mismo lo tenemos todavía en prueba. Pero nos ahorran muchísimo tiempo y dan unas respuestas con un índice de calidad sorprendentes. Por eso os animo a que, si tenéis un ratillo, lo juguéis un poco con él y lo probéis para ver un poco de vuestra propia mano el tipo de respuestas que da. Dicho eso, estamos casi llegando al final y es posible que tengáis alguna pregunta. No quería acabar de apurar el tiempo sin dar la oportunidad de que, si alguien había lanzado alguna pregunta, la podamos comentar. Ana, no sé si habrá alguna Sí, por ahí. ha preguntado una persona, pero ya se ha desconectado, que si podía repetir las slides del Brailler persona, pero ya le he contestado por privado que recibiréis mañana la grabación y la presentación, y allí lo podrá Vale. ver. Sí, De momento, sin como problema. os decía al principio, disponéis del panel de la derecha el apartado de preguntas para escribirle a Daniel las dudas que tengáis, y si no surgen ahora, pues recibirán tus contactos para que les puedas contestar. Vale, de todas maneras, por si esa persona vuelve a ver el vídeo, pues vuelvo un momento sobre esa slide, que no cuesta nada. Aquí lo tenéis. Al final lo que le pedía era que elaborase una lista de 3 buyer personas probables para la búsqueda de un apartamento. Estos son restricciones que le he metido yo, pues por afinar un poco. Búsqueda de un apartamento en el centro de una ciudad mediana. Y le pido que introduzca factores como los rasgos sociodemográficos, la personalidad, los objetivos, los puntos de dolor. Aquí, de nuevo, en un buyer persona podríamos introducir factores de todo tipo, ¿de acuerdo? Yo utilizo pues los que habitualmente metemos en este tipo de perfiles. Y me muestra tres arquetipos de cliente: el joven profesional urbanita, la pareja joven en busca de su primer hogar y la pareja de jubilados en busca de un cambio de estilo de vida. De nuevo, en el proceso de un plan de marketing real de una de nuestras agencias, pues puede que se dé el caso de que identifiquemos: pues mira, yo por el tipo de público que tengo, esto de la pareja de jubilados no encajaba mucho con mis arquetipos típicos. No hay problema, volvemos al prompt y le decimos: omite los arquetipos de cliente de personas de más de 60 años, o céntrate más en las personas de tal o cual característica que buscan inmuebles, pues a lo mejor no lo que he puesto aquí, apartamentos en el centro, sino de una gran ciudad
y apartamentos en barrios periféricos o pisos en barrios periféricos o pisos con ascensor o lo que sea, ¿vale? En función de los detalles que yo le meta en la definición del arquetipo de cliente que me tiene que crear, me dará respuestas distintas, ¿vale? Esto os animo a que hagáis muchas pruebas. Es la manera en la que se va pillando la definición correcta de prompt, en la que empezamos a ver si la respuesta que nos da es útil. Probablemente la primera vez que os pongáis pues, con unas preguntas un poco recién improvisadas os dé información menos útil, y a medida que defináis y que depuréis más todo esto, veréis que os da información que podéis incorporar con menos dificultad a la definición de vuestro plan de marketing. Y sobre todo Muchas recordad... gracias. Sí, perdón, Nada. Dani, te interrumpo porque Recordad como hay que... dos preguntas más que me parecen Pues interesantes, sí, sí, por pregunta a una supuesto. persona que si se puede saber aproximadamente cuánto cuesta implementar esto en la inmobiliaria, y otra pregunta que qué tipo de IA utilizas, que si es una web gratuita. Vale, pues sí, lo primero, ¿cuánto puede costar? Pues mira, esa es la pregunta del millón, pero está muy bien que la hagas. Te voy a responder con un depende, pero te voy a dar un número. El depende es cómo de fino queramos que sea el trabajo. ¿A qué me refiero? Yo puedo utilizar una inteligencia artificial más o menos sofisticada, pues por ejemplo, puedo utilizar un chat GPT 3.5 o un 4, o puedo utilizar un BART, que tienen distintos costes. Y además puedo decirle, utilizarlo, por así decirlo, con la información genérica que tiene, es decir, como si yo ahora me voy a ChatGPT sin crear nada más y le planteo un caso real. Imagina, esto lo podéis hacer la prueba mañana mismo, imagina que, con el ejemplo que os ponía, que soy una persona cuyo abuelo ha fallecido y que tengo dos primos por ahí, ¿cuál sería la recomendación para una herencia, tal, tal, tal? Y me dará una información basada en aquello que pueda encontrar genérico en Internet. Esa sería la opción barata, ¿vale? Que funciona bastante bien, por otra parte. Y la opción más profunda sería, no, yo voy a crearme una instancia privada de ChatGPT, es decir, me voy a crear como un modelo privado mío con los datos de mi empresa, le voy a hacer que se empolle toda la información sobre derecho hereditario español y además le voy a cargar, yo qué sé, 500 casos anteriores de consultas que he tenido de mis clientes para que aprenda de todo eso, ¿vale? Y con ese modelo, que ya no es el modelo genérico de ChatGPT, sino es un modelo mío con aprendizaje propio, ¿vale? Voy a lograr que dé respuestas mucho más en un entorno controlado de la cultura y del conocimiento de mi empresa, y en el que yo voy a tener supervisión porque le voy a enseñar. Bueno, pues en el primer caso, en el de información genérica, pues podemos estar haciendo modelos pues desde unos pocos miles de euros. Por 3, 4, 5.000 euros se pueden poner modelos similares al que os he enseñado de herencias online. Y en el segundo caso, pues ya dependería exclusivamente de cuánto de profundo quisierais que fuera el aprendizaje, ¿vale? De cuánta legislación quisierais cargarle, de cuántos casos tendríamos para hacerle aprender, etcétera, etcétera. Pero ahí podríamos estar hablando de presupuestos que serían el doble, el triple o hasta 10 veces más de esa opción, ¿de acuerdo? Ahí dependería absolutamente de la cantidad que tuviera que aprender. Y la segunda pregunta era si utilizaba una inteligencia artificial gratuita. Sí, todas estas preguntas y respuestas que yo os he enseñado con las capturas de pantalla, estas están hechas con ChatGPT 3.5, que es gratuito, ¿de acuerdo? Y están hechas ayer mismo. Luego, eso lo podéis probar vosotros mismos. ¿Qué diferencia hay cuando yo implemento un motor de inteligencia artificial en mi web, como en el caso que os estaba enseñando de herencias online? Ahí sí que se paga. Se paga, digamos, pues por los derechos de utilizar esa herramienta dentro de tu modelo. Lo que pasa es que el coste, como os decía, es de unos pocos céntimos por petición. Entonces, todo un proceso de entrevista como el que podría ser de un filtrado del que sugería, de la persona que va a una agencia inmobiliaria y le pregunta por el piso que está buscando, le da o le guía por una serie de preguntas para filtrar y preparar un informe que pasará a la gente y ver si le enseñamos unos pisos, pues a lo mejor esa consulta, lo que se lanza a ChatGPT o a Bard o a cualquier inteligencia artificial generativa, pueden ser, tirándolo por lo alto, 20 céntimos por cada consulta. Y si además pues de cada 10 consultas solo una genera en la visita a pisos y he tirado 9 de cada 10, pues el lead me sale a 2 euros. Pues por ahí andaríamos, ¿vale? No estaríamos hablando de cantidades superiores a eso. Espero que esa información sea un poco lo que necesitabas con el tema de precios y de si eran motores gratuitos.
Muchas gracias, Dani. Sí, yo creo, de momento no hay más preguntas. Además, nos hemos pasado 5 minutillos de la duración que teníamos prevista. Y lo dicho, mañana recibiréis por email la grabación y la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Daniel.